El Foro Social, junto a la Hermandad Obrera de Acción Católica, organizaron este miércoles otro encuentro donde tratar como tema de actualidad el de la inmigración y los menores, contando con la marchenera Meme Jiménez, que lleva 20 años viviendo en Tánger y que trabaja y conoce muy de cerca toda esta problemática de realidad. La charla la organiza Acción Católica, la OA, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, y también lo que es el Foro Social. Y se organiza porque aprovechamos que Meme es de aquí de Marchena, ha venido a ver a la familia y demás, y bueno, como ella está en todo el tema de migración, de menores y demás, y por las circunstancias que hemos tenido este verano aquí en Marchena, con el centro de menores, con los chavales fuera, en la calle, con toda esta movida que hemos tenido, pues hemos visto a bien de que ella viniera, bueno, aprovechar que ella está aquí, para que bueno, nos cuente un poco su experiencia de su trabajo y de su trayectoria que ella tiene con menores en Tánger y cómo ella vive esa situación y la labor que ella hace allí, y que nos cuente un poquito. Vale, Lisa, siempre desde el Foro Social intentáis estar con la actualidad, ofrecer charlas enriquecedoras, en este caso relacionadas con la inmigración. Efectivamente, porque vamos a hablar, el Foro Social, también como ha dicho en Canamari, el Movimiento de Acción Católica de Adultos y la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OA, y la unión que tenemos con Meme desde en Canamari. He sido profesora de ella cuando estaba en Santa Isabel, y el tema que se trabaja tan de actualidad como es y problemática como es la migración, aprovechando que venía, pues teníamos muchas ganas de escuchar su experiencia, sus 20 años de experiencia allí en Tánger y su día a día con este tipo de problemas y soluciones, porque seguro que nos va a dar muchas soluciones. La charla de la doctora en antropología Meme Jiménez fue muy enriquecedora y seguida atentamente por un buen grupo de personas que se mostraron muy interesadas en conocer la otra cara de la inmigración. Meme Jiménez centró su intervención en 3 palabras clave: incomodidad, interdependencia y solidaridad, y concluyó añadiendo que Marchena es un pueblo solidario. Era profesora de español en una ONG de chavales que habían llegado solos, y entonces a mí me sorprendió mucho que niños tan pequeños hubieran cruzado la frontera solos, y entonces, intentando comprender por qué habían venido, crucé la frontera, me fui a ver a su familia, empecé a trabajar con distintas asociaciones y bueno, y al final me enganché, empecé a trabajar en temas de cooperación al desarrollo, y claro, y después al final todo el tema de migratorio, la frontera tiene tanto que ver, porque Andalucía en el fondo era la última frontera, es la última frontera de Europa, ¿no? Y yo pues aprendí mucho de mi realidad, de mi historia, de lo que yo soy viviendo en Marruecos. ¿Cómo es Tánger? Cuéntanos, ¿cómo es la gente, mejor dicho, y a qué aspiran ellos? Bueno, Tánger es una ciudad de frontera, entonces todas las contradicciones de la globalización se dan en una ciudad de frontera donde hay muchísima riqueza y muchísima pobreza. Hay chavales que viven en la calle, niños que son abandonados por todo el tema de las madres solas, ¿no? Que nacen fuera del matrimonio. Entonces hay situaciones de mucha vulneración de derechos y a la vez muchísima riqueza, porque Tánger es una ciudad donde todo el blanqueo del capital, todo el dinero de las drogas se da en esa ciudad, y entonces pues eso, hay 2 mundos totalmente separados, pero también hay todo un movimiento asociativo de defensa de derechos de mujeres, de esas mujeres, de esas madres solas, de esos chavales que están en la calle, hay todo un movimiento de reivindicación ahora mismo en Marruecos desde el 2011, de lucha por la dignidad y de lucha en contra de la jogra, que es una palabra en árabe que significa humillación, que es muy significativo porque es un pueblo que está en pie de lucha y es muy desconocida, es todo esto que pasa al otro lado. Has nombrado el año 2011, ¿por qué en ese momento? ¿Qué marcó un antes y un después ahí? En el año 2011 comienza en todo el mundo árabe las primaveras árabes. En Túnez hubo un chico que se quemó vivo porque le quitaron, porque no le dieron una autorización para vender fruta. Y esto provocó toda una revolución en Túnez que después se extendió por Egipto, que hizo que cayera el gobierno de Mubarak, cayó Gaddafi en Libia y provocó, por ejemplo, la guerra en Siria. Todos estos años, todo esto empezó a pasar en el 2011. Y en Marruecos hubo todo un movimiento revolucionario de jóvenes en la calle que se llamó el movimiento 20 de febrero, que significó un antes y un después, porque los jóvenes sobre todo salieron a la calle porque no estaban satisfechos por la falta de colegios, de salud, hay un sistema allí y hay mucha gente
otras no, pero hay mucha gente también que se rebela y que no quiere, o sea, que quiere tener libertad de expresión, que quiere tener una dignidad. Tú que estás vinculada al mundo asociativo, al mundo de las ONG, ¿el papel vuestro es fundamental allí? El papel nuestro es trabajar unos con otros, ¿no? Yo creo que lo importante para mí es comprender que esas precariedades y esas luchas son comunes, no es que haya no hay un sur subdesarrollado y un norte desarrollado, no, hay toda una interdependencia, hay una precarización que toca a todo el mundo, hay un machismo que toca a ambas partes del estrecho, o sea, hay un montón de luchas que son comunes, entonces nosotros estamos allí presentes. Bueno, yo me siento parte de allí porque mi marido es marroquí y tengo un niño que también es tangerino y muchos de mis amigos y mis amigas pues forman parte de esa lucha, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, nosotros no vamos allí a enseñar nada, lo que hacemos son alianzas estratégicas de lucha conjunta y comunitaria, ¿no? Tu charla, tu ponencia la vas a enfocar con el tema de la inmigración, por esos problemas que desde hace algunos meses se están dando. ¿Cómo lo vas a enfocar? ¿De qué pretendes hablar? Yo voy a hablar de 3 palabras. Voy a hablar de la incomodidad, de la interdependencia y de la solidaridad. Voy a hablar de la incomodidad porque voy a intentar explicar por qué la presencia de estos chavales es incómoda. Voy a intentar explicar qué significa un chaval en la calle y qué hay detrás, qué historia hay detrás. Después voy a hablar de la interdependencia para intentar explicar que el motivo que hace que ese chaval, esa chica o ese chico salga tiene que ver con nuestra forma de consumo y tiene que ver cómo está montado un sistema de consumo y de bienestar entre un mundo rico y un mundo empobrecido, ¿no? De todas unas relaciones de poder entre norte y sur. Y después voy a hablar de solidaridad, que es la esperanza, es lo que nos queda, es una solidaridad común. Esos son los 3 aspectos. Nosotros tenemos la visión de lo que está ocurriendo con esto de la inmigración y los menores desde este punto de vista, pero ¿cómo es desde el punto de vista vuestro de allí, desde el otro lado? Pues es muy importante comprender que cada chaval que sale o cada chica que sale va a salvar al resto de su familia, ¿no? Yo pienso también en esos niños de la guerra, ¿no? Esos niños que eran enviados para salir de un conflicto. En Marruecos no hay una guerra, pero sí hay una violencia estructural. Entonces esos chavales que salen, que rompen su adolescencia, que salen en una situación de peligro, que muchas veces tienen una idea preconcebida de Europa y que al final no es lo que ellos esperaban, ¿no? Que hay toda una serie de carreras de obstáculos, los que salen son los mejores de su casa, los que tienen mejor iniciativa, los que quieren después salvar a su familia, ¿no? Entonces, detrás del hecho de que un niño se vaya, hay un fracaso en su país, hay un fracaso en la educación, hay un fracaso en la salud, hay una manera de decirle a su país, mira, esto que hay aquí no funciona. Pero también hay que comprender que en Marruecos desde hace 100 años hay migración, hay 3 millones de marroquíes fuera y esos 3 millones, el dinero de esas remesas es lo que sanea la economía del país. Entonces, hay que comprender cómo realmente Marruecos emigró porque Europa necesitaba mano de obra en las fábricas para reconstruir Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después se necesitaba mano de obra en todas las industrias, o sea, Europa tiró de esas personas, ¿no? Porque hacía falta esa mano de obra. Pero claro, esas personas tenían detrás familias y tenían toda una historia. Entonces realmente la migración tiene que ver con el bienestar también de los países a los que esas personas llegan. Entonces, voy a intentar un poquito hablar de todo esto. Ya por último, me has dicho que vas a hablar sobre la solidaridad, sobre ese mensaje de esperanza. ¿Hay esperanza, hay soluciones a esto, por lo menos mejorarlo? Claro, por supuesto. Yo creo que en Marchena ha habido mucha sensibilidad y muchas muestras de solidaridad hacia estos chicos, ¿no? Y rápidamente ha habido todo un movimiento que se ha organizado y hay una inquietud, y esta misma charla es una manera de decir, quiero comprender y quiero saber qué hay detrás, ¿no? Yo creo que hay solidaridad, pero también hay muchos prejuicios. Y como dice Einstein, es más difícil romper un átomo que un prejuicio. Entonces yo creo que hay que hacer también todo un trabajo de aquello que pensamos o de aquello que, ¿no? Esa idea preconcebida a veces hay que dejarla al lado. Pero yo creo que la solidaridad, Marchena es un pueblo solidario y creo que ese es el camino por el que hay que tomar, y además esto está demostrado en el pueblo, vamos.